les contaba de que vengo trabajando sobre el espacio con arquitectos. Cuando miramos los edificios escolares o cuando miramos el mobiliario escolar, nos encontramos con que esos edificios, los edificios que tiene la educación, que ha tenido y que tiene actualmente, y el mobiliario, que en muchos casos todavía sostiene la educación, tiene una impronta homogeneizadora, ¿no? Son formas materiales que hicieron carne una educación que buscaba igualar a través de la homogeneización. ¿Y dónde vería yo esta forma o esta materialidad? Ubico dos grandes elementos que creo que los tenemos todos muy conocidos, porque todos estamos atravesados por el saber pedagógico. En primer lugar, diría, una de las formas tienen que ver con el enseñar todo a todos de Comenio. Creo que en la idea, cuando Comenio empieza a plasmar cómo hacer una escuela que pudiera enseñar todo a todos, aparecieron ahí unas formas materiales específicas, ¿no? Un ámbito específico de encuentro, la escuela, con un maestro que estuviera por fuera del hogar, un aula centrada alrededor del maestro, un pizarrón, unos pupitres, todo aquello que ya sabemos. De algún modo, esa forma material de la escuela fue una forma que se desarrolló para poder hacer posible el todo a todos, ¿no? Entonces digo, ahí está quizá la intención igualitaria homogeneizadora, ¿no? Y me animaría a decir que la gradualidad de la existencia de las escuelas graduadas tiene mucho que ver también con esa intención de poder homogeneizar, ¿no? Una homogeneización que era por grados, pero también que hacía posible que muchos pibes fueran educados a la vez. Al lado de esa gramática que toma forma en esos edificios o en ese mobiliario, pondría otro gesto, que es lo que aparece en los sistemas educativos, en los sistemas, ya no en las escuelas, sino en los sistemas propios de los estados nacionales, de los estados modernos, donde la igualdad tenía que ver con una forma era el basamento de una forma, o postulaba ser, de organización política. Y pensaba que en el gesto de hacer la igualdad posible, los estados nacionales tuvieron que pensar cómo distribuir bienes simbólicos que hicieran la igualdad, y por eso hicieron esto que conocemos, ¿no? Hoy charlamos más temprano en el panel, cuando uno mira cómo se construyeron edificios escolares en la Argentina, encuentra la idea durante mucho tiempo de edificios únicos, que puedan haber sido distintos unos de otros, pero que todos partían de pensar que una escuela tenía que tener, como discuten los manuales, una cantidad de metros cuadrados por niño, ¿no? Un aula tenía que tener unas medidas, unos prototipos en los edificios escolares que fueron dejando la impronta y aparecieron, diría yo, por un lado tenemos la gramática del aula, por otro lado tenemos las redes de edificios escolares, dos formas en que se materializó la igualdad, homogeneización, ¿no? Hace poco me encontré con un texto que hablaba sobre las escuelas graduadas en Madrid, un trabajo que hicieron unos historiadores de la educación, y me llamó la atención algo. Me hizo pensar en esto. Cuando acá nace la escuela, cuando nacen los sistemas escolares, cuando se construyen las escuelas, me animaría a decir que la escuela masiva nace graduada, ¿no? Estos historiadores decían que cuando miraban la historia de la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid tenía otras escuelas que vienen a ser reemplazadas por las escuelas graduadas, que eran escuelas pequeñas, plurigrado diríamos, ¿no? Donde había pibes de distintas edades, donde el maestro tenía una relación bastante familiar, ¿no? Era algo mucho más cercano a lo doméstico de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en una escuela. Entonces, cuando llega la gradualidad y cuando la ciudad se plantea que tiene que empezar a hacer escuelas y tiene que luchar para que los padres lleven a los pibes a escuelas que estaban más lejos, pero eran escuelas donde los chicos estaban agrupados por edades, donde el principio de gradualidad venía ligado a una idea de modernización del espacio urbano, cuando aparecen los museos, cuando aparecen los parques, cuando aparecen las plazas, cuando aparecen las bibliotecas populares, como si fuera una analogía ligada a la modernización de una ciudad, ¿no? Y la gradualidad venía como de la mano del progresismo, ¿no? En la escuela había saberes más estudiados, más científicos, había un laboratorio.
esto de que la escuela tuviera forma de escuela tenía que ver con una innovación más que con una marca de disciplinamiento, ¿no? Ahí en la historia aparecía con mucha fuerza. Entonces, eso me hizo pensar mucho en el modo en que nosotros, quizá desde América Latina, por otros condimentos, cuando desactivamos o cuando criticamos el discurso moderno, el de nuestros sistemas educativos, quizá le hemos ponido mucho más peso al señalar la fuerza disciplinadora que a señalar este rasgo que tiene más que ver con la modernización, ¿no? Señalar la hipótesis represiva que la productiva de la escuela, y nos hemos quedado con algo de eso. Y este texto a mí me hizo ver cómo ahí aparecía con mucha potencia la idea de la producción de algo que era nuevo en ese momento y que era, no sé, que tenía que ver con lo público, ¿no? Que tenía que ver con la instalación de la esfera pública de la sociedad, ¿no? Y donde la escuela tuvo mucho que ver. No voy a decir demasiado sobre el quiebre de esa pedagogía más clásica o más tradicional. Creo que todos podemos pensar en los 30 y podemos pensar en los 70. Sí, me gustaría señalar que en los últimos 30 años ha habido muchos vaivenes acerca de las formas escolares y específicamente acerca de las formas de los edificios escolares, ¿no? Nosotros en los últimos 30 o 40 años hemos discutido y venimos discutiendo sobre la gradualidad, sobre la estructura de la escuela. Aparecieron cantidad de propuestas ligadas a planes específicos como políticas de lo que llamamos de discriminación positiva, o sea, para determinados sectores de la población, determinadas escuelas. Y muchas veces todas esas discusiones acerca de qué sostenemos y de qué abandonamos en relación al viejo espacio escolar, traen consigo acerca de si podemos seguir pensando en un espacio escolar pensado para todos o si cada espacio escolar tiene que ser pensado en función de su programa, de su población, de aquella característica que estamos discutiendo de esa gramática más histórica. Y a mí me parece que el hecho de que en los últimos 30 años tenemos muchos vaivenes sobre cómo sostenemos la transmisión escolar, hace que tengamos muchos vaivenes acerca de cómo diseñamos esos espacios escolares. Lo pensaba en relación a algunos rasgos muy puntuales, pensaba en un programa que hubo sumamente interesante de construcción de escuelas en la Argentina, creo que fue en el año 2005, el 700, ¿no? Un programa del gobierno nacional, donde una característica que a mí siempre me llamó la atención, que es que esas escuelas que se construyen en ese momento, construyen un aula de informática, ¿no? Y digo, bueno, muy rápidamente, 7 o 8 años después, llega el conectar y pone en duda la existencia del aula de informática. Entonces digo, las discusiones que venimos teniendo en distintos planos hace que el espacio que construimos o que situamos como importante pasa a ser armado y desarmado todo el tiempo, ¿no? Y nosotros con los arquitectos decimos siempre, una escuela, a lo mejor tenemos escuelas que tienen 100 años y tenemos proyectos educativos que tienen muy pocos años y van cambiando, los actores cambiamos, estamos discutiendo sentidos en edificios que vienen de larga data y ahí eso muchas veces produce mucho ruido. Cuando miramos qué se perfila para un edificio escolar hoy, hace poco menos de un mes estuvimos reunidos en Córdoba, un grupo de gente que venimos trabajando, espacio escolar, arquitectura y educación conjuntamente, y nos encontramos que existe una especie de tendencia, un imperativo, digo yo, a que el espacio escolar que se proyecta sea capaz de recoger características como que sean espacios flexibles, que hagan a los individuos autónomos, particularidades de quien aprende, ¿no? Que todas estas discusiones estén atendidas por quien proyecta el espacio, ¿no? Hay una arquitecta estrella, ¿no? Yo me enteré después porque era estrella, pero digo, bueno, voy a sostener igual algunos ejemplos de ella, que es una arquitecta que creo que es danesa, que es una arquitecta que armó es parte de la proyección de un grupo de escuelas que se llaman escuelas Vitra, las pueden googlear y mirar las formas, que se llama Rosanne Bosch,
es una arquitecta que después, digo, de haberla